Hola, me llamo Mark y quiero hablarles acerca de un tema que ha ejercido gran influencia en mi vida. Se trata de las profecías. El tema es complejo, puesto que la palabra profecía, según quien la oiga, encierra diferentes conceptos. Así que reduciré dicho espectro contándoles cómo nació mi interés por este tema. Me crié en Texas, ya había entrado a la universidad y aún a esa edad no tenía interés alguno en el mundo espiritual. Era ateo declarado e intentaba vehementemente alejar de la fe en Dios a quienes la promulgaban. Una serie de experiencias me llevó a admitir que el mundo espiritual sí existía. Sin pertenecer a religión alguna, me di cuenta de que el mundo de los espíritus, tanto buenos como malos, era real. Yo quería acercarme a los buenos. Mi búsqueda me llevó a conocer diferentes grupos, hasta encontrarme con unos jóvenes cristianos que me ayudaron a entender la veracidad de la Biblia. Dios me dio la oportunidad de empezar de nuevo y con el tiempo decidí dedicar mi vida a su servicio, cosa que hice durante más de 30 años en el extranjero. Debo decir que he tenido una vida maravillosa. Así que al referirme a las profecías, estoy haciendo alusión a las que se encuentran en la Biblia. Esta serie de estudios se enfocará en el libro del profeta Daniel. De hecho, cuando le preguntaron a Jesús acerca del futuro, él mencionó específicamente al profeta Daniel diciendo: cuando ustedes vean en el futuro aquello dicho por el profeta Daniel, el que lee entienda. Con esto Jesús quiso decir que aquellos que lean las profecías de Daniel acerca del futuro deberían entenderla. Imagino que algunos de ustedes conocen el tema a cabalidad, mientras que otros no tienen ni la menor idea de qué se trata. Con el fin de conectar con unos y otros, apuntaré a quienes son principiantes en el tema, puesto que siendo ya adulto, yo era uno de ellos. Puede que esa sea una de las razones por las que deseo entusiasmarlos con las verdades que se encuentran en la Biblia. Tal vez algunos de ustedes se preguntan, ¿de qué tratan las profecías? Y piensen que se relaciona con que el mundo se acabará y todas esas tonterías. Así pensaba yo, y debo admitir que sonaba muy extraño. Observemos una profecía con la cual casi todos están familiarizados y que se cumplió cientos de años después de pronunciada. Sin temor a equivocarme, puedo aseverar que casi todos saben de qué trata la Navidad. Es la celebración del nacimiento de Jesús, y seguramente habrán visto dibujos alusivos a María, José y al niño Jesús con ellos. Probablemente habrán escuchado el villancico en inglés, "Oh Little Town of Bethlehem", cuya letra dice: «Oh aldea de Belén, qué serena te ves». Este villancico se refiere a un pueblo cercano a Jerusalén llamado Belén. Es el lugar donde nació Jesús. Tal vez recuerdan el relato sobre la Natividad. Es probable que ustedes sepan algo del tema. Muy bien, démosle una mirada a la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Miqueas, mi Biblia explica que esto ocurrió alrededor del año 700 a.C. Veamos el capítulo 5, versículo 2. Aquí Dios, dirigiéndose al pueblo de Belén, dice lo siguiente: «Mas tú, Belén, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad». Aquí Dios le habla a Belén, diciéndole que a pesar de ser un pequeño pueblo en la región de Judá, de allí saldrá uno que a la postre gobernará sobre el pueblo de Dios, y que dicho gobernante es de tiempos antiguos y desde los días de la eternidad. Esta es una profecía del Antiguo Testamento pronunciada cientos de años previos al nacimiento de Cristo y que predecía con exactitud dónde nacería aquel rey que Dios iba a enviar. De hecho, existen muchas más. En su momento me tomó tiempo darme cuenta de que existe un poder en el cielo, el poder del Dios de la Biblia, que desde hacía miles de años venía prediciendo el futuro del mundo, y que dichas profecías se han ido cumpliendo con total exactitud. Esto me parece sorprendente, y ese será el tema de esta serie de estudios: las profecías cumplidas y las que aún están por cumplirse. Al mencionar la profecía acerca del nacimiento de Jesús, mi intención era presentarles algo con lo cual casi todo el mundo está familiarizado.
Al observar que existe una profecía bíblica escrita cientos de años antes, podemos apreciar su alcance y relevancia. A continuación, echaremos un repaso a la historia y veremos cómo las profecías predijeron muchos de los acontecimientos cruciales que se cumplieron años más tarde. Hace 4000 años Dios escogió a un hombre. Se llamaba Abraham. Este vino de una región que hoy conocemos como Irak. De su descendencia vino lo que actualmente conocemos como el pueblo judío. El pueblo árabe, y por ende el Islam, también tienen sus raíces en Abraham. El Antiguo Testamento es el libro de los judíos, así que para una mejor comprensión de las profecías, echaremos una mirada global a su historia y a los antiguos imperios que se sucedieron hasta los días de Jesús y el Imperio Romano. Estos son algunos de los personajes cruciales de la Biblia y los momentos de la historia en que aparecen. Abraham vivió en el año 2000 a.C. aproximadamente, y Jesús en el año 30 DC. Entre dichas fechas tenemos a Moisés, alrededor de 1400 a.C., el rey David, alrededor del año 980 a.C., y el profeta Daniel, cuyos escritos estudiaremos y que datan alrededor del año 600 a.C. Esta es una manera sencilla de recordar las etapas más importantes de la historia de Israel. Se los denomina los 7 periodos de la historia de Israel. Para empezar, tenemos el primer periodo que abarca desde Abraham hasta Egipto. Dios le habló personalmente a Abraham y le indicó que viajara hacia una nueva tierra que prometió darle. Abraham viajó hacia el norte del río Éufrates, para luego descender a la tierra de Canaán, que hoy llamamos Israel. Dios le había prometido a Abraham que de él nacería una poderosa nación. La cualidad más importante de Abraham era su fe en Dios. Sin embargo, le costaba creer esa promesa divina sobre su descendencia, puesto que tanto él como su esposa habían cumplido más de 90 años y aún no tenían hijos. ¿Cómo podría Dios crear una poderosa nación a partir de Abraham? Así y todo, Abraham se aferró a su fe. Y con el tiempo, su esposa Sara dio a luz un hijo, Isaac. Más tarde, Isaac se casó y su esposa Rebeca tuvo mellizos, Esaú y Jacob. Estoy repasando únicamente los puntos principales, dejando fuera muchos episodios muy interesantes. Todo esto está en el Génesis, y lo que estamos repasando ocurrió hace casi 4000 años en la tierra de Palestina, entonces llamada Canaán. Con el tiempo, Jacob se casó. De hecho, tuvo 2 esposas, 12 hijos y una hija. A uno de sus hijos lo llamaron José. José resultó ser el favorito de su padre. Dios mismo pareció indicar que José sería especial entre sus hermanos. Y como suele suceder, sus hermanos estaban celosos debido a esto. Terminaron vendiendo a José como esclavo a unos comerciantes que viajaban hacia Egipto. A la larga, todo esto formaba parte del plan de Dios. Tal cual lo expresa la Biblia, José acabó convirtiéndose en la segunda autoridad al mando de Egipto después del faraón. Muchos años después, a causa de una gran hambruna, sus hermanos que lo habían vendido fueron a Egipto a comprar comida. Increíblemente, José reconoció a sus hermanos y los ayudó a ellos, a su padre Jacob y a sus familias a mudarse de Canaán a Egipto. Se establecieron allí bajo la protección de José y en los siguientes 400 años se multiplicaron hasta convertirse en una poderosa nación, tal cual Dios se lo había prometido a Abraham. Tal vez el siguiente periodo de la historia de Israel le resulte familiar. ¿Les suena los 10 mandamientos? Este periodo se conoce como el Éxodo, el cual también es el nombre del segundo libro de la Biblia. Ocurrió alrededor del año 1400 a.C., y los personajes principales fueron Moisés, Aarón su hermano y Josué, a quien Dios escogió para guiar a los judíos una vez fallecido Moisés. Similar a lo ocurrido con José, Moisés, que era hebreo, terminó ocupando un alto cargo en Egipto. Sin embargo, Dios le habló directamente, diciéndole que se valdría de él para liberar a su pueblo de Egipto. Debían volver a Canaán, de donde habían emigrado sus ancestros. Guiados por Moisés y Dios,
los judíos cruzaron milagrosamente el Mar Rojo. Atravesaron el desierto del Sinaí, para luego reingresar y conquistar la tierra de Canaán. Durante el Éxodo, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos y las leyes por las que debía regirse la nación de Israel. Aprovecho para contarles de una profecía pronunciada cientos de años antes de Moisés, en la que Dios ya había predicho que aquello ocurriría. 4 siglos antes del Éxodo, Dios habló a Abraham en un sueño. Génesis 15, del versículo 12 al 16. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Eso les ocurrió en Egipto, donde serán esclavizados, en Egipto, y serán oprimidos 400 años. Permanecieron allí ese número de años, y en la 4ª generación ellos regresarán acá. Eso fue precisamente lo que ocurrió con el éxodo de los judíos desde Egipto y su retorno a Canaán. Luego de reconquistar Canaán, vivieron 300 años bajo un gobierno que podría denominarse una teocracia. Vivieron bajo el gobierno de Dios. No tenían parlamento ni rey, se regían por las leyes que Dios reveló a Moisés. La tribu de sacerdotes, los levitas, tenían el deber de velar porque las leyes se cumplieran. Ese fue el periodo de los jueces, ya que de tanto en tanto Dios promovía personas como Gedeón, Sansón y Débora para guiar a Israel en épocas de crisis. La unidad de la nación era básicamente espiritual. Las personas vivían en las distintas regiones de Israel según la tribu a la cual pertenecían. Alrededor del año 1050 a.C., Israel experimentó importantes cambios. Dios nombró un sacerdote muy sabio llamado Samuel. Pero el pueblo de Israel, queriendo emular a otras naciones, le pidió a Samuel que les diera un rey. Dios ya les había advertido acerca de eso, diciéndoles que ese no era su plan. Sin embargo, insistieron. Finalmente, Dios indicó a Samuel que eligiera a Saúl como rey. Al principio, Saúl era un hombre de Dios. Fortaleció a Israel y todo anduvo bien por un tiempo. Este periodo del cual estamos hablando se denomina el Reino Unificado. Durante esa etapa, Israel pasó de ser una confederación de tribus para convertirse en una nación propiamente dicha. Con el tiempo pasó a ser una potencia regional en el Medio Oriente. La vida de Saúl pasó a ser una de las más tristes de la Biblia. Simultáneamente a sus éxitos y los honores recibidos, se volvía cada vez más desobediente a las instrucciones que Dios le daba a través del profeta Samuel. Debido a esto, Dios le dijo a Samuel que él ungiría a un nuevo rey. Dicho rey se convertiría en el monarca más querido y recordado de Israel, el rey David. Dios le dijo a Samuel: he encontrado a un hombre conforme a mi corazón. Esa sin duda es una fiel descripción del rey David. Bajo su reinado, Israel alcanzó su apogeo, puesto que David cumplió el rol de rey, profeta y por medio de sus oraciones, de alguna manera también de sacerdote. Tanto en batalla como en oración o en arrepentimiento por sus pecados, David lideró por medio del ejemplo y su pueblo lo apodó la luz de Israel. También encontramos el cumplimiento de esto en las antiguas profecías. 1000 años antes de David, Dios habló al ya anciano Abraham, esposado a una anciana y aún sin hijos. Génesis 15:18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bajo el gobierno y reinado triunfal de David y luego de Salomón, las fronteras de Israel abarcaban el territorio comprendido entre la frontera con Egipto y el río Éufrates, tal cual Dios le había dicho a Abraham casi 1000 años antes. Salomón, hijo de David, fue el tercer y último rey del reino unificado. Dios le concedió su petición desde el mismo principio de su reinado. Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Hasta el día de hoy se habla de dicha sabiduría y se reflexiona sobre ella a partir de sus escritos en el libro de los Proverbios.
Desafortunadamente, la influencia de un dinámico líder de Dios, como el rey David, rara vez trasciende más allá de la segunda generación de seguidores. Y así ocurrió, lo que derivó en la división de la nación judía. El hijo de Salomón, llamado Roboam, fue el siguiente rey, pero su corazón no era como el de David, ni su sabiduría como la de Salomón. Se desató entonces una rebelión entre las 12 tribus, y la nación de Israel se dividió. Entonces comenzó el periodo del reino dividido. Las 10 tribus del norte establecieron una nueva capital. Dichas 10 tribus pasaron a llamarse Israel. Únicamente la tribu de David, Judá, junto con la de Saúl, Benjamín, permanecieron unidas al sur del país, pasando a llamarse sencillamente Judá. Alrededor del año 920 a.C., y luego de más de 100 años de constituir una nación, el reino de Israel se escindió. Durante los 200 años posteriores, la región del norte en general fue de mal en peor. ¿Han oído hablar de Jezabel? Significa mujer sin vergüenza. Fue la esposa extranjera de uno de los reyes del norte de Israel. Dios envió profetas tales como Elías y Oseas para advertir al pueblo de su apostasía y de los juicios venideros si no se arrepentían, pero no les hicieron caso. En 722 a.C., lo impensado ocurriría. Dios permitió que Asiria conquistara el norte de Israel y se llevara cautivo y en esclavitud hacia el oriente lejano a la mayoría del pueblo. La nación que Dios había formado fue diezmada y tal cual lo había profetizado Oseas, sus gentes terminaron errantes entre las naciones. Sin embargo, Judá, el reino del sur, se sostuvo firme. Por regla general, el pueblo y los reyes de Judá permanecieron más cerca del Señor. Eran menos idólatras que sus pares del norte de Israel, y Dios los protegió por un periodo más largo. Tanto el reino del norte como el del sur pasaron por gobernantes mejores y peores. En tiempos de crisis, Judá prestó atención a los profetas tales como Isaías, que Dios les envió. Al menos así lo hicieron de tanto en tanto. Con el tiempo, también Judá se desvió de su fe y amor por el Señor a tal punto que se habían vuelto más perversos que las naciones que los rodeaban. Aquí desembocamos en la generación de Daniel, aproximadamente 600 años antes de Cristo. Judá atravesaba los últimos días antes de su caída y destrucción. Dios había levantado al profeta Jeremías, uno de los más grandes profetas de Israel, para llevar a cabo la ingrata misión de ser su portavoz durante los últimos años de existencia de la nación. Jeremías les advirtió que Babilonia, la nueva potencia mundial que recientemente había derrotado a los asirios, vendría contra Jerusalén. Dios iba a permitir que Babilonia fuera el ejecutor de sus juicios contra su propio pueblo. Alrededor del año 640 a.C., el rey de Babilonia envió a Judá y Jerusalén un grupo expedicionario que en parte los subyugó bajo su gobierno. Para el año 586 a.C., y como consecuencia de la resistencia ofrecida, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había derrotado y destruido completamente el reino de Judá. La mayoría de los sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia. Únicamente un pequeño remanente de judíos quedó en su tierra natal. Así comenzó el siguiente periodo de la historia de Israel, la cautividad. ¿Había abandonado Dios a su pueblo? Lejos de ser verdad. Durante las épocas más difíciles, mientras los judíos recibían los castigos advertidos, un grupo de los más grandes profetas jamás enviados fueron instrumento de Dios para hablarle al mundo acerca de su pueblo. Jeremías, Daniel y Ezequiel coexistieron durante ese periodo. Comunicaron la palabra de Dios a Israel y las naciones aledañas, explicando qué estaba ocurriendo, y dieron ejemplo de la presencia permanente de Dios. Durante ese tiempo de intensa incertidumbre, Dios continuó entregando claras profecías de esperanza acerca del futuro de su pueblo. En 2 instancias, Dios habló claramente a Jeremías, manifestando que el tiempo que los judíos pasarían en cautividad sería específico y limitado. En Jeremías 29, versículo 10, leemos: «Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar».
serían 70 años. ¿Ocurrió así? ¿Fueron 70 años de cautividad? Sí, así fue. El comienzo del fin de la cautividad ocurrió entre los años 536 y 516 a.C., demarcando un periodo de 70 años desde la ocupación de Judá alrededor de 606 a.C., así como también la destrucción final de Jerusalén en el año 586 a.C. Continuamente notamos la mano eterna de las profecías y a Dios cumpliendo su palabra a lo largo de los siglos. ¿Quedan aún por cumplirse más profecías bíblicas en los tiempos venideros? En eso nos enfocaremos durante los próximos estudios que continuaremos desarrollando. Durante el periodo de 70 años de cautividad de los judíos, el imperio de Babilonia fue derrotado por una coalición de dos naciones, los medos y los persas. Ese reino dualista fue la potencia predominante del mundo antiguo durante los siguientes 200 años. El periodo final de la historia de Israel se conoce como el retorno. Ciro, rey de Persia, fue el primero en conceder permiso a los judíos para iniciar el retorno a su antiguo país y volver a habitar Jerusalén. Humillados y arrepentidos, los israelitas que decidieron retornar a su tierra renovaron su compromiso de guardar las leyes y la fe que se les habían confiado a sus antepasados muchos siglos antes. Con el tiempo, Jerusalén fue reconstruida y se volvió a levantar el templo, aunque en nada se asemejaba a la gloria del original construido por Salomón. Dios preservó a la nación judía y sobrevivieron al imperio de Alejandro Magno y la era en la que Grecia gobernó el mundo. La sociedad de Israel evolucionó y cambió mucho debido a las influencias que Grecia trajo al Medio Oriente. Pero hubo en Israel quienes guiaron al pueblo de Dios de vuelta a la fe original, distanciarse de otras naciones y adorar únicamente al Señor su Dios. Finalmente, Roma sustituyó a Grecia como la potencia secular dominante en el mundo de aquella época. Y así, durante el primer siglo del gobierno romano en el Medio Oriente, llegamos a la época del nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén. Los antecedentes históricos conformarán nuestro escenario, el trasfondo a través del cual veremos cómo las predicciones de los profetas se destacan como faros y señales de lo que nos depara el futuro. El futuro del cual hablaron entonces, para nosotros en su mayoría, forma parte del pasado. Sin embargo, la certeza de las profecías puede que tenga algo que decirnos acerca del presente o los tiempos venideros. En nuestro próximo estudio abordaremos el periodo cuando el sur de Israel, o Judá, estaba a punto de ser conquistado por Babilonia. Ocurrió alrededor del año 600 a.C. Estudiaremos los sucesos de la vida de Daniel, un joven judío exiliado en Babilonia, que en aquel momento es probable que no tuviera más de 14 años. El segundo capítulo de Daniel será nuestro próximo paso en las profecías. Veremos cómo Dios describe a los antiguos imperios que surgirían en los siglos siguientes a los tiempos de Daniel. Veremos también que Dios dijo claramente que a su debido tiempo, Él mismo traerá un gobierno propio a nuestra mismísima tierra. Algunos lo llaman el milenio. ¿Difícil de creer? Espero contar de nuevo con ustedes y que lo vean por sí mismo. Dios los bendiga.